Hola, hola, ¿qué tal? Con respecto a la candidatura de Javier Bertucci para estas próximas elecciones a celebrarse en mi país, Venezuela, el mes de mayo, en este 2018, la gente me ha hecho muchas preguntas. De hecho, el mismo día en que Javier Bertucci se lanzó como candidato presidencial, vinieron a mí muchas preguntas a través del WhatsApp, a través de los mensajes de texto, de los correos, de los mails, bueno, en fin, la gente haciendo preguntas, está muy interesada con esto. Y en todo este universo de preguntas han salido dos que para mí son bien importantes resaltar en esta hora. La primera de ellas me están preguntando qué de la legalidad o la ilegalidad de esta convocatoria electoral, si es verdad, qué tan ilegal es o qué tan legal puede ser. Y la segunda de ellas es que si verdaderamente los países amigos de Venezuela o los países del continente americano van a reconocer o no los resultados de estas elecciones. Bueno, quiero hablarte de esto estos próximos 8 minutos y quiero darte mi opinión. En primer lugar, el tema de la legalidad de esta convocatoria electoral no existe, no hay legalidad. Esto es totalmente ilegal. Primeramente porque la está convocando la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene la potestad para hacer esta convocatoria. Esta convocatoria tiene que haber sido hecha por el CNE, pero la hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Y en segundo lugar, porque la misma Asamblea Nacional Constituyente fue elegida de manera ilegal, de manera fraudulenta. Y esa elección la convocó un presidente que ha demostrado ser un fraude en todo su periodo constitucional, quien es Nicolás Maduro. Sabemos que Nicolás Maduro es tremendo fraude. Por lo tanto, esto no tiene que haber mucha pregunta. Esto es totalmente ilegal. Ciertamente esta convocatoria es ilegal. Pero quiero llamar tu atención en algo muy, pero muy importante. Hace aproximadamente 17, 18 años que se están haciendo cualquier tipo de convocatorias, consultas, elecciones de gobernadores, de alcaldes, presidenciales, Asamblea Nacional, todas estas elecciones, todo este movimiento político donde hemos participado de alguna u otra forma, tú y yo y el pueblo venezolano, ha tenido un 98% de ilegalidad. Estos han sido movimientos ilegales. ¿Por qué? Porque han habido trampas que han sido comprobadas. Las máquinas no funcionaron, las máquinas dieron más votos de lo que debía dar. Cuando se iban a dar los resultados esperaban hasta las 2, 3 de la mañana para darnos los resultados. Esta ha sido la historia de nosotros estos últimos 20 años, señores. Hay que recordar que esto ha tenido fraude por todos lados, porque este gobierno socialista ha sido un fraude total junto con los que los componen, junto con los que han hecho gobierno en estos últimos 20 años. Así que fraude ha habido por todos lados. Que no extraña que ahora haya un fraude. ¿Cuál es el problema en este momento? Bueno, que se lanza Javier Bertucci y como se lanza Javier Bertucci, empezamos a decir o empieza la gente a decir no, que está participando en el fraude, que él va a legalizar el fraude, que el fraude se va a hacer legal porque ahora tienen a alguien a quien ganarle. Mire, yo le voy a decir algo. Este fraude es tan fraude que ni que se lance la Madre Teresa de Calcuta, esto va a ser legal. Esto siempre va a ser un fraude. Ahora, la pregunta puede ser, bueno, si va a ser un fraude, entonces ¿para qué vamos a votar? ¿Para qué va a participar Bertucci o para qué va a participar cualquier otro candidato? Bueno, pueden haber muchas razones por las que estén participando cualquier otro tipo de candidato. Pero yo te quiero decir algo bien importante. Sin embargo, en medio de este fraude que hemos vivido estos últimos 18 años, hay dos cosas que hay que recordar puntualmente. La primera de ellas, el 2 de diciembre del año 2007, hubo una convocatoria para aprobar 2 bloques de enmienda que el mismo Hugo Rafael Chávez Frías, quien era el hombre del momento, quien decía una palabra y eso se volvía viral. Usted recuerde todas estas, ecuálido por lo menos, eso fue una palabra que ese hombre puso de voz hasta el día de hoy, frijolito, todas las palabras que él decía, todos los gestos, bueno, la gente se quería parecer a él y tal, bicho, el Señor reprenda al diablo, eso era terrible, pero había una locura de Chávez, usted sabe. Bueno, este hombre con tanta popularidad hizo una convocatoria para el 2 de diciembre de 2007. Yo creo que usted debe recordar eso, donde propuso 2 bloques, el sí y el no y todo aquello. Y sin embargo, a pesar de que era Chávez el que estaba empujando esa campaña y el que hizo la convocatoria, esta gente perdió. Ahora usted dirá, pero ya, tú dijiste que tú eras fraudulento y ahora esta gente pierde. ¿Qué pasó ahí? Yo te voy a decir algo. Ahí lo que hizo la diferencia, y todos los venezolanos sabemos esto, es que la gente salió a votar masivamente
contundentemente la gran mayoría de los venezolanos en contra de las propuestas que estaba haciendo el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y como fue tan evidente el voto del pueblo venezolano, lamentablemente para ellos el CNE no pudo hacer trampa. No pudo hacer trampa. Y le voy a decir algo, las cifras sí las redujeron para que la oposición no sintiera que tenía una gran mayoría. De hecho, ganaron con el 50,7% y ellos un 49, no sé cuánto por ciento, pero eso es mentira. Fue tan abrumadora la mayoría que votó en contra de la propuesta de Chávez que a ellos no les quedó otro remedio, a pesar de todo el fraude que tenían montado, que reconocer que en ambas propuestas ganó la oposición. ¿Para qué? Bueno, a la final metieron esto por vía de contrabando, porque siempre hay un fraude, porque ellos son fraudulentos, y metieron eso de alguna u otra manera, se acomodaron e hicieron lo que quisieron. La segunda vez que sucede esto es cuando elegimos a la asamblea, a nuestra verdadera Asamblea Nacional en el año 2015. ¿Qué pasó ese año? Bueno, fue tan masiva la participación del pueblo venezolano, la inmensa mayoría votó en contra del chavismo, que tuvieron que reconocer que la Asamblea Nacional había sido ganada por la oposición en 3/4 partes con una mayoría absoluta, mayoría calificada. Después vinieron con unas trampas, quitaron a los de Amazonas, a 2 diputados de Amazonas, hicieron aquello para quitarle la mayoría a la Asamblea de alguna u otra manera, bueno, y todo lo demás, y ahora metieron una Asamblea Nacional constituyente. Pero quiero llamar la atención en esas dos victorias que ha tenido la oposición. ¿Cómo se lograron esa victoria sabiendo que esta gente tenía la trampa armada? Por la participación masiva del pueblo venezolano. Óigame bien algo. Si el pueblo venezolano se pone de acuerdo y escogemos un candidato que lógicamente no tenga nada que ver con socialismo, ni con el PSUV, ni con estos antiguos partidos políticos, y lógicamente ahorita la opción la está presentando Javier Bertucci, quien de paso es cristiano, y eso me parece muy, pero muy bien. Si todos apoyamos masivamente a este candidato, ahí no hay fraude que valga. Y por más fraude que ya tengan montado, y por más que ya Nicolás Maduro depositó 8 millones de votos, lo acaba de confesar, creo que el viernes pasado, él mismo lo dijo, y cuando dijo esto, tratando de decir que se había equivocado en lo que dijo, en vez de decir, oye, no sé, me confundí, como ando con los votos, no, él dijo, me traicionó el subconsciente. Y usted y yo sabemos que cuando uno dice, me traicionó el subconsciente, es porque sencillamente dijo lo que es verdad, lo que estás pensando y lo que tienes en tu corazón. Y el hombre tiene el fraude montado por todos lados. Pero si tú y yo participamos masivamente junto con los venezolanos, aquí no hay fraude que valga, porque la mayoría va a ser tan aplastante que tienen que reconocer que verdaderamente perdió el candidato de gobierno. Ahora bien, una vez que los países amigos de Venezuela vean esa participación, que los países del continente americano vean esa participación masiva y vean que salió electo alguien que no tiene que ver con el PSUV, que no tiene que ver con socialismo, que no tiene que ver con comunismo, ¿usted cree que no lo van a reconocer? Claro que lo van a reconocer y lo van a aceptar y nos van a apoyar, porque quienes deciden el destino de nuestro país no son los países que están alrededor de nosotros, somos nosotros los venezolanos, pero para esto tenemos que unirnos y votar como es debido, hacer las cosas en unidad, masivamente, para que esta gente no pueda tomarnos delantera, ni ventaja, ni pueda hacer ninguna de las trampas que ya tienen planificadas. Por lo tanto, tenemos que unirnos en ese sentido y hacer las cosas como deben ser. Por eso yo estoy proponiendo para este último de abril un ayuno donde participemos todos los venezolanos, católicos, evangélicos, cristianos, de la tendencia, de la creencia que tú tengas, pero vamos a ayunar y vamos a pedirle al Rey de Reyes, a nuestro Dios, al verdadero Dios, al Dios de Israel, que nos ayude a tomar una decisión sabia con respecto a quién y cómo debemos apoyar. Yo estoy proponiendo que oremos y ayunemos por Javier Bertucci, no diciendo, Señor, bendícelo y ponlo en la presidencia. Si tú no quieres decir eso, no lo digas. Tampoco, el Señor, destrúyelo y desaparécelo. No. Yo estoy pidiendo es que oremos y digamos, en 3 días de ayuno,
ya te lo dije, el 28, 29 y 30 de abril, ayunar todos, la familia venezolana, incluso con nuestras mascotas, animales, todo, y pedirle a Dios, Dios, haz tu voluntad en la vida de Javier Bertucci, haz tu voluntad en Venezuela, y que Él nos oriente cómo debemos votar, si debemos votar sí o no, y cómo unirnos para votar masivamente, porque tiene que ser un voto masivo, tienen que venir 14, 15 millones de votos y decir nosotros queremos es esta opción, que no haya opción para más nada, y lo van a tener que reconocer. Recuerda algo bien importante, en la Biblia hay una historia que es la de la reina Esther, y el rey Asuero hizo legal la destrucción de todo el pueblo judío, siendo Esther judía y siendo ella la reina. Sin embargo, él puso una ley donde, mira, ahí no había para dónde coger. Habían condiciones peores que las que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, porque era legal, el rey lo mandó a hacer. Asuero, el rey Asuero, determinó que todos tenían que morir. Claro, influenciado por Amán, quien ya había preparado una trampa para sus enemigos. ¿Qué pasó a la final? Esther convocó un ayuno de 3 días. Asuero cambió todo lo que había sido esa ley para destruir al pueblo de Israel, algo que era legal, ya de una vez lo destruyó. Y el pueblo de Israel salió airoso en medio de esa acechanza, en medio de ese ataque tan fuerte que venía en contra de ellos. Y la trampa que había preparado Amán para Mardoqueo fue para él mismo. Esta trampa que preparó el gobierno de Venezuela va a ser su propia trampa. No va a ser trampa para nosotros si nosotros nos unimos como debe ser y nos dejamos dirigir por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te estoy convocando a un ayuno. Recuerda, corre esta voz. Vamos a ayunar, vamos a orar por Venezuela y vamos a hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra nación. Así que te espero en el ayuno. Que Dios te bendiga.